Muy buenas tardes a todos y todas. A nombre del Poder Judicial del Estado de México, Escuela Judicial del Estado de México, permítanme darles la más cordial bienvenida a este curso que ha sido diseñado para la capacitación de las y los profesionales del derecho con miras a la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en nuestra entidad. Este curso es el resultado de diversas sesiones de trabajo que comenzaron desde el año pasado, encabezadas por nuestro presidente magistrado Ricardo Sodi Cuellar, quien no solamente está interesado y ocupado en que todo el personal del Poder Judicial del Estado de México cuente con la debida capacitación en estos temas que resultan de gran trascendencia en la vida cotidiana de todas las personas, sino además en que el foro jurídico cuente con las herramientas necesarias que, sumadas a su experiencia, incrementen su desenvolvimiento profesional en la interpretación y aplicación del nuevo Código Nacional. Su servidora, la juez Ivonne Eduviges Méndez Castro, actualmente adscrita al Juzgado Noveno Familiar de este distrito judicial, será la encargada de desarrollar esta primera sesión referente a las generalidades del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, enfocándome en aquellos puntos que se consideran de mayor relevancia por las diferencias y retos que representan para el sistema de impartición de justicia, concretamente en el Estado de México y desde luego en la materia familiar. Bienvenidos todos y mucho éxito. En primer lugar, entonces, haremos una breve referencia a la exposición de motivos de este nuevo Código Nacional. Y como parte de los antecedentes, he de referirles que en el año 2009, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a petición de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, la AMIJ, realizó un amplio estudio de opinión y percepción entre operadores, usuarios de justicia y población justiciable en general. Conforme a dicho estudio, se encontró que la mayoría de las personas que llegan a tener algún conflicto suelen o bien no hacer nada o bien buscar soluciones alternas antes de acudir a los juzgados. Es decir, las controversias se judicializan en última instancia. Y existen varias razones para ello. Las principales razones para no acudir a juzgados son la creencia que se tiene sobre la inutilidad de acercarse a la justicia. Se tiene la creencia de que el problema no se va a resolver por esta vía, y esto se agrava con la percepción que se tiene sobre la lentitud de los procesos y costos en los trámites. Las personas que suelen tener estas ideas propiamente no se basan en experiencias propias, sino que tienden a guiarse por experiencias y opiniones ajenas. Otra de las razones son el desconocimiento de los derechos. Esto desde luego que obstaculiza la posibilidad de exigir justicia, puesto que si no conocemos cuáles son nuestros derechos, tampoco sabremos cómo encauzarlos, cómo solucionarlos. Otra de las razones es el temor e incertidumbre que se tiene frente a la justicia. Existe una percepción importante de deshonestidad y corrupción en la justicia, por lo que las personas desean no correr un riesgo aún mayor. Recordemos que todos tenemos participación y responsabilidad en brindar a la ciudadanía, a la población mexiquense, un correcto, un verdadero acceso a la justicia. Entonces, bueno, pues esta razón impacta necesariamente en el hecho de que las personas prefieran no acudir a los juzgados. Otra de las razones es el costo en los trámites. Esto es una consideración general y muy significativa, sobre todo porque representa un elemento de incertidumbre, no solo por el monto mismo, sino por la falta de elementos que se tienen para determinar lo que resultará en costo el trámite de un procedimiento. Bien, resultado de esta investigación y de diversas mesas de análisis, de discusión,
Finalmente, el 15 de septiembre del año 2017, se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Concretamente, artículos 16, 17 y 73 de nuestra Carta Magna. El propósito general de esta reforma fue introducir en el ordenamiento jurídico mexicano diversas mejoras en materia procesal. Dar en cuenta de manera muy rápida respecto de las reformas y adiciones que se dieron a estos preceptos para entender el origen y fundamento del nuevo Código Nacional. Por cuanto hace la reforma prevista para el artículo 16 constitucional, se añade una segunda parte al párrafo primero para quedar en los términos siguientes. En los juicios, prevé el legislador, en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Vean ustedes que este nuevo mandato constitucional, esta adición al artículo 16 constitucional, permite hacer una regla general que aparece en la primera parte del mismo ordenamiento, del mismo párrafo primero, para el efecto de que los actos de autoridad en el contexto de la oralidad procesal se vayan registrando a través de mecanismos que den certeza de su contenido y que desde luego a través de ellos se pueda cumplir con los principios constitucionales de fundamentación y motivación. Sobre esto ya ha existido su pronunciamiento por parte de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, que me gustaría compartir con ustedes un registro de esta jurisprudencia para que en su momento puedan ustedes estudiarla y analizarla con más detalle. Pero bueno, lo que quiero resaltar de este criterio de la primera sala de la Suprema Corte, que está enfocado a la justicia penal, sin embargo, lo importante para nuestra materia y que tiene todo que ver con esta reforma constitucional es de que nos señala que si bien es cierto, conforme al artículo 16 constitucional, todos los actos de autoridad deben estar debidamente fundados y motivados, lo trascendental es que exista un registro para que, en el caso concreto de la materia penal, el imputado conozca los preceptos legales que facultaron al juzgador a pronunciarse en el sentido que lo hizo y el razonamiento jurídico en que apoyó tal determinación a fin de garantizar su derecho a una debida defensa. Y nos dice entonces la Corte que dentro de la oralidad, la videograbación de las audiencias constituye una herramienta tecnológica que permite registrar y constatar el acto de molestia en todas sus dimensiones, particularmente por lo que hace a la fundamentación y motivación que debe contener, lo que hace innecesario que se emita una diversa resolución en papel. Luego, por cuanto hace a la reforma del artículo 17 constitucional, se añade un párrafo tercero en el sentido de establecer que siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, la autoridad deberá privilegiar la solución de conflictos sobre formalismos procedimentales. Esto es algo que desde luego se ha venido desarrollando en los últimos tiempos, en donde se busca que sean las partes quienes den el cauce correspondiente, la solución correspondiente a sus controversias. Y bueno, en ese punto entonces el artículo 17 constitucional nos refiere que los formalismos procedimentales como tal no pueden constituir un obstáculo que impida la solución de los conflictos. Finalmente, la reforma al artículo 73 constitucional en la fracción 30 faculta al Congreso de la Unión para expedir una legislación única en materia procesal, civil y familiar.
Luego, en el marco de dichas reformas, es que se elabora la iniciativa con proyecto de decreto que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio del año 2023. Esta es una fecha que no debemos olvidar y que desde luego marca un nuevo rumbo en la impartición de justicia. 7 de junio del año 2023. Este proyecto que busca satisfacer las necesidades de una justicia cotidiana y abierta, referida así a las instituciones, procedimientos e instrumentos orientados a dar solución a los conflictos que genera la convivencia diaria en una sociedad democrática. Como veremos, no solamente en esta sesión, sino en las siguientes sesiones, el código en general parte del respeto absoluto a los derechos humanos, se sustenta en un sistema de impartición de justicia oral que aprovecha las herramientas de la tecnología de la información para garantizar mayor acceso a la justicia en la solución de conflictos. De igual forma, hace patente los medios alternos de solución de conflictos, busca potencializarlos, garantizando que los operadores del procedimiento, entiéndase no solamente personas juzgadoras, sino también litigantes y justiciables, privilegien el uso de estos mecanismos en todo momento procesal. Veamos entonces que la emisión del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares no representa un simple cambio legislativo que regule procesos judiciales. Es un esfuerzo que representa un auténtico cambio del sistema de justicia, un nuevo paradigma de gran importancia, de gran relieve, que se ha considerado incluso mayor al de la reforma al sistema de justicia integral penal verificado en el año 2008. Esto por la cantidad de asuntos que se judicializan en el país en materia civil y familiar y el impacto que esto tiene en la justicia cotidiana y en la paz social. De ahí, desde luego, la importancia de que todas y todos contemos con la debida capacitación para la correcta implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bien, ahora pasaremos a establecer algunas reglas para la entrada en vigor de este ordenamiento. Me voy a adelantar un poco a lo que constituye la estructura del código. Es un código realmente extenso, está conformado por 10 libros, 1911 artículos y 20 artículos transitorios de donde obtenemos las reglas para su entrada en vigor y correcta aplicación. Y les vamos a establecer en 6 puntos. La primera de ellas la obtenemos del artículo primero transitorio, que nos señala que el Código Nacional entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Como dijimos, este fue publicado el 7 de junio del año 2023, lo cual quiere decir que entró en vigor el 8 de junio del año 2023. Y tan está en vigor este código que si nos remitimos al artículo cuarto transitorio, veremos que el legislador previó el hecho de que los procedimientos pudieran seguirse conforme a las reglas del Código Nacional si las partes estuvieran de acuerdo para ello. Entonces, técnicamente tenemos un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en vigor. Ahora, en otro punto, el artículo 19 transitorio nos refiere que a partir de la entrada en vigor de este nuevo código, todas aquellas disposiciones que establezcan procedimientos relativos a declaración de estado de interdicción que restrinjan la capacidad jurídica de las personas mayores de 18 años quedan derogadas. Les decía yo que este código parte del respeto absoluto a los derechos humanos. Este código recoge los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido al respecto conforme a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Y bueno, la materia de declaración de estado de interdicción es un tema que la Corte ha desarrollado ya en diversos criterios que incluso sobre la legislación
del Estado de México se ha pronunciado en el sentido de que son procedimientos, el procedimiento como está regulado en nuestra legislación procesal resulta inconstitucional e inconvencional, dado que desconoce la capacidad jurídica de personas con discapacidad, sustituyendo su voluntad a través de la designación de un tutor. Bueno, pues en los transitorios lo especifica claramente, artículo 19 transitorio, que a partir de la entrada en vigor de este Código Nacional, es decir, 8 de junio del año 2023, todas aquellas disposiciones de declaración de estado de emergencia quedan derogadas. La siguiente regla la encontramos en el artículo 20 transitorio. Y aquí nos dice que para el caso de que a la fecha de publicación en el Diario Oficial la Federación, este Código Nacional en la legislación de las entidades federativas, no exista una regulación especial sobre procedimiento especial de declaración de ausencia por desaparición, entonces se tendrá que aplicar de manera supletoria las disposiciones contenidas en el Código Nacional. En el caso del Estado de México, contamos con la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por desaparición de personas del Estado de México. Continuando con estas reglas, les decía yo que técnicamente el código está en vigor, pero ahora veremos cómo funciona la aplicación del Código Nacional y esta aplicación es gradual. Así nos lo refiere el artículo 2 transitorio, en donde se señala que para la aplicación del Código Nacional se requiere de una declaratoria. Esta declaratoria tendrá que ser a solicitud de los poderes judiciales de cada entidad federativa que se realice a los congresos locales. Pero si no existe como tal esta declarativa para que se inicie la vigencia de la aplicación del Código Nacional, tenemos como fecha límite el 1 de abril del año 2027. Estamos a casi 3 años de que se cumpla esta fecha límite prevista dentro de los transitorios. Sin embargo, les aseguro que en el Poder Judicial del Estado de México todos los días se trabaja para lograr que la aplicación en nuestra entidad se dé con la anticipación debida y desde luego contando con la debida preparación de todas y todos los que conformamos este aparato de justicia. Entre la declaratoria que se realice y la fecha que comenzará a regir la publicación del Código Nacional, no debería mediar más de 120 días naturales, es decir, alrededor de 4 meses. Nuevamente ahí la importancia de que todas y todos estemos debidamente capacitados. Finalmente, como última regla, pues tenemos que a partir de la declaratoria que se haga por los congresos locales, se abrogan las legislaciones procesales, civiles y familiares. ¿Correcto? Entonces, bueno, pues estas reglas desde luego que serán muy útiles para entonces conocer la forma en que en cada entidad federativa se verificará la aplicación del Código Nacional. Bueno, ahora entremos ya propiamente a la estructura del código para abordar sus generalidades. Como ya les refería, se conforma de 10 libros y 1.191 artículos. Esta capacitación está dirigida o enfocada a la materia familiar, aunque por algunos momentos tendremos que referirnos también a normas que se encuentren dentro de los libros que constituyen la materia civil. Pero bueno, ya lo iremos señalando de manera muy puntual. Entremos entonces ahora al tema de las generalidades del código y para ello tendremos a la vista el libro primero del Código Nacional. El artículo primero de este código nos establece con precisión cuál es el ámbito de aplicación del Código Nacional.
Y bueno, nos dice que sus disposiciones son de orden público, de interés social y de observancia general en toda la República. Recordemos que es un código nacional que rige o que regirá para toda la República. En ese punto, entonces, hablemos de su ámbito de aplicación, una aplicación espacial, porque es de observancia general dentro de todo el territorio nacional, temporal, porque, ya lo decíamos, entró en vigor el día 8 de junio del año 2023 y su aplicación será gradual conforme a la declaratoria que se haga por cada entidad federativa, con la indicación de que si no existiera esta declaratoria, de manera automática en todo el territorio nacional, comenzará su aplicación a más tardar el día 1 de abril del año 2027. Material que es de regulación procesal en materia civil y familiar con base en los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y personal se refiere a que es aplicable a los sujetos a quienes ocurra. Bien, vamos ahora entonces a hacer un análisis del artículo 2 de este Código Nacional y bueno, es una parte muy interesante del código, puesto que contiene un glosario no solamente de términos jurídicos, sino de otros aspectos que dan claridad, que facilitan la lectura del Código Nacional. Existen criterios de la Suprema Corte en el sentido de que el prever este tipo de glosario, de glosarios dentro de las normas, pues evitan arbitrariedades por parte de las autoridades jurisdiccionales, además de que dotan de claridad en la lectura de los ordenamientos. Y bueno, pues aquí ya les decía yo, no solamente habla de conceptos jurídicos, sino también habla de otros conceptos de los cuales estamos ya muy familiarizados. Esto porque, bueno, pues no podemos desconocer que en el Poder Judicial del Estado de México tenemos ya un gran avance en cuanto a justicia digital se refiere. Para nosotros ya es una cuestión de uso diario el expediente electrónico, la firma electrónica, las notificaciones electrónicas, en fin, estos conceptos que de manera muy puntual atiende el Código Nacional en el artículo 2. Pero también nos habla de otros conceptos que resultará realmente interesante conocer ya en la práctica cómo poder beneficiar en fin, cumplir con el objetivo mismo que es una justicia más accesible a todas las personas, aprovechando las tecnologías de la información y de la comunicación. Y bueno, para hablar solo sobre alguno de ellos, con la intención de generar ustedes esa inquietud y de que puedan en sus espacios poderle dar una lectura más amplia a este artículo. Haré referencia al concepto del metaverso que se establece en la fracción 26 del artículo 2. Y nos refiere o define el código que el metaverso es el espacio virtual que posibilita la convivencia social en mundos digitales a través de experiencias gráficas inmersivas en tercera dimensión, que suele utilizar tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta o híbrida, tokens y cadenas de bloques. Vean ustedes las maravillas de la tecnología y de cómo a lo mejor un aspecto que lo hemos visto tal vez materializado en los videojuegos, no sé, en alguna otra situación, cómo poder trasladar esas herramientas, esas ventajas de la tecnología a la resolución de las controversias, tal vez a favorecer con ello pues
convivencias que pudieran darse en lugares muy remotos, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de ello. Otro concepto que quiero mencionar, dado que este curso está dirigido a abogadas, abogados, estudiantes de derecho, pasantes, en fin, creo que amerita su mención, aunado al hecho de que su participación dentro de los procedimientos conforme a este nuevo código tiene mayores responsabilidades y compromisos. Ya les decía yo, este cambio de paradigma nos incumbe a todos y a todas, los que somos responsables de una correcta impartición de justicia. Y bueno, pues una de estas personas fundamentales en el desarrollo de los procedimientos son las personas representantes autorizadas. Ustedes recordarán en nuestro Código de Procedimientos Civiles y Familiares, que bueno, el artículo, vamos a darle lectura a este artículo 1.93 del Código de Procedimientos Civiles, nos refiere que todo interesado en cualquier actividad judicial debe contar con el patrocinio de un licenciado en Derecho o su equivalente con título y cédula de ejercicio profesional legalmente expedido, salvo los casos que se mencionan de violencia familiar, alimentos, juicio sumario de usucapión, en donde el juez en su caso se hará la designación de un defensor público. Bueno, el Código Nacional habla, fíjense bien, de una persona autorizada por cualquiera de las partes con funciones de representación en el procedimiento judicial, de carácter público o privado, que se encuentre legítimamente autorizado para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho con cédula profesional. Es decir, la persona que asista a la parte interesada tendrá funciones de representación. La persona con facultada legalmente para ejercer la profesión de abogado, licenciado en Derecho, tendrá funciones de representación, y eso desde luego implica responsabilidades de su participación dentro del mismo procedimiento. Bien, vamos ahora a hablar de los principios rectores que establece el Código Nacional, y estos los vamos a observar en los artículos 3, 4, 5 y 6 del Código Nacional. Estos principios tienen su fundamento en lo que ya les mencionaba sobre el artículo 17 constitucional en relación al 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en donde pues se atiende a una tutela judicial efectiva bajo los principios pro actione y pro persona, en el sentido de que corresponde a los órganos jurisdiccionales la obligación de interpretar las disposiciones procesales en el sentido más favorable para dar efectividad al derecho de la tutela judicial efectiva, así como la interpretación que debe buscarse produzca el mayor beneficio para el ser humano. Estos numerales recogen estos principios para todos los gobernados, y así entonces atender de manera completa las peticiones que realicen ante los órganos jurisdiccionales. Nos recuerdan también en estos apartados que las autoridades jurisdiccionales contamos con las amplias facultades de dirección del proceso para que, haciendo uso del principio oficioso, la administración de justicia sea pronta y expedita. Nos permite también, es protectora de los derechos de todas las personas
con especial énfasis hacia los derechos de personas en una condición de vulnerabilidad, y entonces permite que, sin violar el principio de igualdad procesal, las partes puedan revelar su condición de vulnerabilidad para que la autoridad jurisdiccional pueda realizar los ajustes al procedimiento y supla oportunamente de oficio las deficiencias en sus planteamientos, y entonces con ello lograr el equilibrio en esas desigualdades. Rescata instituciones que también manejamos en el día a día, como lo son la suplencia de la deficiencia de la queja, el interés superior de niñas, niños y adolescentes y la perspectiva de género. Nos habla de la necesidad de que existan formatos alternativos de solución, de solicitudes, perdón, o de demandas. Y otra exigencia u otro reto más que plantea el Código Nacional es que, en tratándose de personas que pertenezcan a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, la autoridad jurisdiccional deberá cerciorarse de que cuenten con un intérprete o traductor que considere sus usos normativos, sus costumbres, sin contravenir desde luego lo previsto por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Esto representa pues un reto importante, dado que pues además de esta lista de peritos con las que debemos de contar en órganos jurisdiccionales, pues también tenemos que prever la existencia de intérpretes traductores que puedan auxiliarnos, perdón, en los asuntos en donde se vean involucrados pues estos sectores de la población. Bien, ahora en el artículo 7 del Código Nacional, en ese se contemplan los principios rectores al sistema de impartición de justicia. Y bueno, en este artículo 7 nos habla de principios de los que también nosotros ya estamos familiarizados en las controversias del orden familiar, referentes a la oralidad, a la inmediación, a la publicidad, concentración y contradicción, ¿no? Bueno, esos principios que son la base y sustento de los procedimientos orales regidos conforme a las reglas del libro quinto de nuestro Código Procesal. Y bueno, hablo de otras que creo que es importante comentar en esta sesión, dada su importancia. Todos estos principios, desde luego que son importantes, pero esto resalta por el compromiso que cada uno de nosotros debe tener en la impartición de justicia, en la solución de los conflictos, en generar esta justicia empática, sensible a las necesidades de los usuarios del sistema de justicia. Y bueno, pues en el artículo 7, evidentemente, la principal tenemos el principio de acceso a la justicia, que refiere que cualquier persona tiene derecho a acudir ante la autoridad jurisdiccional para formular una pretensión jurídica concreta de carácter familiar, y la autoridad jurisdiccional requerida pues deberá de emitir el pronunciamiento correspondiente, ¿no? Esto pues es básico en la impartición de la justicia. Hay otro principio que quiero comentar con todos ustedes, denominado colaboración. ¿A qué se refiere este principio? Bueno, pues este principio establece que se propiciará, lo que ya hablábamos al inicio, se propiciará que las partes resuelvan por sí mismas el conflicto en cualquier etapa del procedimiento. Por tanto, indica el Código Nacional, las autoridades jurisdiccionales facilitarán que sean ellas las que pongan fin a la controversia mediante acuerdos conciliatorios.
exceptuando aquellos casos en los que existan conductas de violencia en cualquiera de sus modalidades o que se disputan derechos intransigibles. Vean ustedes la importancia de este principio rector de colaboración y me atrevería a decir que no obstante que el código refiere que es deber de las autoridades jurisdiccionales el facilitar que las partes sean las que den la solución o que generen estos acuerdos conciliatorios, creo que aquí nuevamente corresponde la participación de todas y todos, del foro jurídico, del foro de abogados y abogadas, de los estudiantes en derecho próximos a ejercer la abogacía, porque a veces, yo no digo que sea en todos los casos, pero sí en algunos casos se plantean posiciones que endurecen la postura de las partes contendientes y obstaculizan que puedan sentar las bases para un diálogo y desde luego entonces para generar acuerdos. El pleito de 2 termina por convertirse en pleito de 4 porque luego, bueno, pues las personas que asisten jurídicamente a las partes no permiten, no facilitan ese diálogo. Entonces, bueno, la obligación creo tendrá que ser de todas y todos para abocarnos a la solución de la controversia, generando entonces esa estabilidad social que se requiere en toda sociedad democrática. Bien, otro de los principios que señala este artículo del Código Nacional es, y que tiene vinculación con el que ya les mencionaba en estos momentos, se refiere a la lealtad procesal. ¿Qué significa la lealtad procesal? Quienes participen en el proceso ajustarán su conducta a la dignidad de la justicia. Fíjense ustedes qué importante es. Los que participemos en el proceso tendremos que ajustar nuestra conducta a la dignidad de la justicia, al respeto que se deben a la probidad y a la buena fe. Finalmente, como tema a resaltar dentro de estos principios rectores, tenemos lo referente a la litis abierta. Tampoco es una cuestión que de la que no tengamos conocimiento. Segura estoy que a muchos de ustedes les ha tocado observar que con independencia de que a lo mejor únicamente se planteó una situación de guarda y custodia, bueno, pues evidentemente el órgano jurisdiccional al momento de resolver también hizo el pronunciamiento sobre un régimen de visitas, pensión alimenticia, aun cuando no se hubiera solicitado, ¿no? Esto en protección a los derechos de la niñez. Bueno, la litis abierta, nos dice el Código Nacional, en materia familiar, la litis no se va a concretar entonces o no se reduce a lo que se establece en la demanda y la contestación, o en su caso a la reconvención y contestación a esta, sino que se debe de hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del proceso debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nulos. Eso es lo que faculta a que la autoridad jurisdiccional, si dentro del desarrollo del procedimiento advierte la demostración de hechos que en su momento no fueron planteados, pero que requieren un pronunciamiento puntual de la autoridad jurisdiccional, pues lo tendrá que hacer al momento de resolver en definitivo. Bien. Pasemos ahora al tema de objeto del proceso. Para abordar este tema, pues es importante entonces recordar estas figuras que desde el inicio de la carrera se nos explican referentes a la legitimación en la causa, legitimación activa, legitimación pasiva, legitimación en el proceso.
Esto es algo que debemos retomar para el análisis de este apartado. Y bueno, pues debemos entonces señalar que uno de los principales derechos que tiene toda persona es que en condiciones de igualdad pueda ser oída públicamente y con justicia por un tribunal previamente establecido, independiente e imparcial, facultado para aplicar la norma y resolver sus derechos y obligaciones. El artículo 8 del Código Nacional nos establece cuáles son los requisitos para el ejercicio de la acción que traemos en esta presentación. Y bueno, pues nos dice que esos elementos son la existencia de un derecho, la violación de un derecho, el incumplimiento o desconocimiento de una obligación o la necesidad de declarar, preservar o constituir un derecho o imponer una condena, pero además la capacidad o legitimación para ejercitar la acción por sí o por quien lo represente legalmente. Ya veremos también los tipos de representación y desde luego la forma en que niños y adolescentes tendrán garantizada esta representación. También el artículo 10 del Código Nacional, que es de similar contenido, similar redacción a lo que establece nuestro artículo 2.1 del Código de Procedimientos Civiles, nos señala que la acción va a proceder en juicio aun cuando no se exprese su nombre o se manifieste de manera equivocada, siempre que se determine con claridad la prestación que se exija de la parte demandada y el título o causa de la acción. Perdón. Veamos entonces que el Código Nacional hace una clasificación de las acciones en razón de su objeto. Y así el artículo 11 del Código Nacional refiere que estas acciones se clasifican en reales, personales o del estado civil de las personas. Dentro de las acciones reales, por cuanto hace a la materia familiar, encontramos las de herencia. Las acciones personales, ya sabemos, se deducen para exigir el cumplimiento de una obligación personal, ya sea de dar, de hacer o de no hacer determinado acto. A su vez, el artículo 14 del Código Nacional establece que las acciones del Estado civil son aquellas que tienen por objeto dilucidar las cuestiones relativas al nacimiento, reconocimiento, defunción, concubinato, sucesación, pacto civil de solidaridad, sociedad de convivencia o sus equivalentes. Más adelante, el artículo 40 del Código Nacional nos establece acciones relativas a identidad de género, reasignación por concordancia sexo-genérica. Bien, ahora veremos antes de entrar a las excepciones procesales, quisiera comentar con ustedes de manera muy rápida algunas particularidades del ejercicio de las acciones. Esto pues por los cambios, ya los decía al inicio, los cambios que representan en la forma en que estamos acostumbrados a atender o a resolver los conflictos y a dar seguimiento a las acciones que se hacen valer. Bueno, entonces, dentro de estas particularidades, tenemos ya de manera muy específica en el Código Nacional que prevé la acción de nulidad de juicio concluido. Recordemos el artículo 1.5 del Código Civil que establece que los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley
ordene lo contrario. Este es nuestro sustento para las acciones de nulidad de juicio concluido. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece de manera muy puntual la regulación a este tipo de acciones. Y nos establece los supuestos de procedencia, de improcedencia, quiénes son las partes o quiénes están legitimados para hacer valer esta acción y los efectos de su tramitación. Y bueno, el artículo 52 del Código Nacional nos refiere que la acción de juicio concluido procede en aquellos asuntos en los cuales se ha dictado sentencia o auto definitivo que ha causado ejecutoria y se actualicen las hipótesis que ahí menciona. Vayamos entonces al artículo 52 del Código Nacional y nos dice: si se falló con base en pruebas reconocidas o declaradas de cualquier modo falsas, con posterioridad a la resolución, o que la parte vencida ignoraba que se habían reconocido o declarado como tales antes de la sentencia, cuando exista colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes litigantes en el juicio cuya nulidad se pide, en perjuicio de la parte promovente de la acción de juicio concluido. ¿Quiénes pueden ejercitar esta acción? Artículo 53 del Código Nacional. La pueden ejercitar quienes hayan sido parte en el procedimiento, sus sucesores o causahabientes, y los terceros a quienes perjudique la resolución. ¿En qué casos no puede hacerse valer esta acción de nulidad de juicio concluido? Si ha transcurrido un año desde que hubiera causado ejecutoria la resolución que se dictó en el juicio, si han transcurrido 3 meses desde que el recurrente hubiera conocido o debió conocer los motivos en que se funde la misma, o contra sentencias dictadas en el mismo juicio de nulidad. También dentro de esta regulación el código prevé, bueno, nos refiere que en primer lugar la premisa es que la acción de nulidad de juicio concluido no va a suspender la ejecución de la resolución firme que la motivare. Sin embargo, se puede solicitar la suspensión de la ejecución previo otorgamiento de garantía que sirva para cubrir los posibles daños y perjuicios que esto ocasionaría. Y bueno, también nos hace referencia a cuál será entonces la sanción para el caso de que la acción de nulidad de juicio concluido se declare infundada, y esto es que la garantía se adjudicará a la parte demandada por concepto de daños y perjuicios. Contra la sentencia dictada del juicio de nulidad de juicio concluido, procede el recurso de apelación. Y bueno, en términos muy generales, pues bueno, esto es lo que abarca ahora el Código Nacional en cuanto a la regulación de una acción que nosotros atendemos y resolvemos en materia familiar. También otra de las novedades dentro del Código Nacional en el tema de acciones es lo relativo a la acción pro forma. Recordemos el artículo 7.74 del Código Civil, vamos a remitirnos a ese artículo, en donde se establece que la falta de formalidad exigida por la ley origina la nulidad del acto, salvo disposición en contrario. Pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se dé al contrato la forma legal. Ahora el Código Nacional en el artículo 44 regula esta acción denominada acción pro forma, pero fíjense bien la particularidad de esta acción. Dice que quien sea perjudicado por falta de título legal le compete la acción pro forma
para exigir de quien esté obligado le extienda el documento correspondiente. Y aquí es el ojo, siempre y cuando se acredite la titularidad registral del bien inmueble transmitido por quien esté obligado a realizar la formalización que se exige. Esto, desde luego, genera mayor certidumbre en este tipo de procedimientos, dado que ahora se tendrá como requisito necesario el que se acredite la titularidad registral del inmueble por quien está obligado a la formalización correspondiente del acto. Creo que eso es un importante avance dentro del Código Nacional que, desde luego, genera certidumbre. Bien, ahora vamos a hablar del tema de las excepciones. El Código Nacional hace una distinción en cuanto a las excepciones procesales y las excepciones sustantivas. En el artículo 76 del Código Nacional se menciona que se prevé que las excepciones sustantivas son todas aquellas que no se consideran procesales y serán resueltas cuando se dicte la sentencia definitiva. Artículo 76 del Código Nacional. Luego, el artículo 62 de este nuevo código, el artículo 62 y 63, nos hacen referencia a cuáles son estas excepciones procesales. Y vean aquí en esta diapositiva que les compartimos, en cuanto a que hace un listado más amplio de lo que encontramos dentro de nuestro artículo 2.31 del Código de Procedimientos Civiles. Se hace referencia a las excepciones procesales de falta de cumplimiento del plazo o condición a que esté sujeta a la obligación, la improcedencia de la vía, la cosa juzgada, la remisión del arbitraje, las demás a las que se les dé ese carácter, sumadas a las que establece nuestra legislación procesal en cuanto a la incompetencia de la autoridad jurisdiccional, la litispendencia, conexidad de la causa y la falta de personalidad del actor o del demandado o la capacidad del actor. ¿En qué momento se deben hacer valer las excepciones procesales? Bueno, la regla es que se deben hacer valer al contestar la demanda, la reconvención o en la solicitud de medidas cautelares, y en ningún caso, fíjense bien, suspenderán el procedimiento. Nos refiere en cuanto al trámite de la resolución de estas excepciones, es que al plantearse se dará vista a la parte contraria por el término de 3 días para que manifieste los que a su interés convenga. Y si estamos en un procedimiento escrito, entonces estas se resolverán en una sentencia interlocutoria. Pero si nos encontramos en un procedimiento oral, las mismas se resolverán en la fase correspondiente de la primera audiencia denominada audiencia preliminar, dejando constancia de ello en el acta mínima que se levante con motivo de su celebración. Aquí me adelanto nuevamente un poco para referirles que en los procedimientos, en los orales familiares, vamos a encontrar que este se aboca a la celebración de 2 audiencias que son muy similares a lo que hoy conocemos o que se lleva a cabo a través de la audiencia inicial y la audiencia principal, con algunas diferencias, algunas particularidades que ya se irán analizando en las sesiones subsecuentes. Por ahora me quedo en que lo que vendría siendo nuestra audiencia inicial es la llamada audiencia preliminar, en donde se hace el análisis de las excepciones procesales. Y bueno, entonces nos dice el Código Nacional, si estamos en un procedimiento oral, estas se resuelven en la fase correspondiente de la audiencia preliminar en un juicio oral, salvo la de cosa juzgada.
Esta va a tener una tramitación específica conforme a las reglas del Código Nacional. Ahora también otro punto a destacar es que en contra de las resoluciones que se emitan con motivo de las excepciones procesales que se hagan valer, no procede recurso alguno. Ojo, no procede recurso alguno. Esto evidentemente trae un cambio a lo que se establece en el artículo 5.75 de nuestro Código Procesal Local, en donde refiere que en la audiencia el recurso de revocación procede contra el auto que resuelva las excepciones procesales. Bueno, el Código Nacional nos dice no procede recurso alguno. Quiero decirles, adelantarles otro tema más, en el sentido de que en materia de recursos desaparece el recurso de revocación. Esto creo que también es un importante avance. Tal vez abogados, abogadas que nos escuchan no estén de acuerdo en ello, pero en muchas ocasiones la utilización del recurso de revocación entorpecía el curso del procedimiento, los hacía más lentos y finalmente impedía que se llegara al dictado de una sentencia de fondo. Bien, ya veremos qué recursos contempla el Código Nacional, pero para el caso concreto de las resoluciones referentes a excepciones procesales, no se procede recurso alguno, lo que conlleva una diferencia a lo que establece el artículo 5.75 de nuestro Código Procesal Local. Bien, ahora entonces me referiré por temas de tiempo y porque son muchos los puntos que debemos abordar en esta sesión, solo a algunas de las excepciones para resaltar las diferencias que se observan conforme al Código Nacional. Y en ese sentido comenzaré con lo relativo a la improcedencia de la vía. El artículo 65 del Código Nacional señala que cuando se declare la improcedencia de la vía, el efecto será, fíjense bien, el efecto será el de continuar el procedimiento para el trámite del juicio en la vía que se considere procedente, declarando la validez del actuado sin perjuicio de la obligación de la autoridad jurisdiccional para regularizar el procedimiento conforme a la vía que corresponda. Es decir, si se plantea una acción en una vía que no corresponde, su efecto no será el dar por concluido el procedimiento, dejando a salvo derechos para que se haga valer en la vía y forma que corresponda. No, el Código Nacional marca la regla específica de que se tendrá que continuar con el procedimiento en la vía que corresponda, con la obligación de la autoridad jurisdiccional de regularizar, de reencauzar el procedimiento en la vía que corresponda y declarando la validez de lo actuado. ¿Ok? En cuanto a la incompetencia de la autoridad, también tenemos un punto a destacar, que esto las personas que litiguen en materia mercantil no les será del todo desconocido, puesto que ahí es donde hemos visto estas figuras respecto de promover la incompetencia por declinatoria o inhibitoria, pero esto lo haremos más adelante en la segunda parte de esta capacitación. ¿Correcto? Bien, ahora, en cuanto a la litispendencia, el artículo 67 y 68 del Código Nacional nos hacen referencia a la procedencia de la litispendencia. Ya sabemos, se actualizará esta figura cuando una autoridad jurisdiccional que conoce de un juicio en el que existe identidad de partes, acciones deducidas y objetos reclamados cuando las partes litiguen con el mismo carácter. Y nos dice cuál es el efecto de esta litispendencia en términos del artículo 68 y que es como actualmente lo llevamos a cabo. Si se declara procedente la litispendencia, el efecto es sobreseer el juicio que en segundo lugar previno, pero
atención, porque en materia familiar persistirán las medidas provisionales y cautelares impuestas que estén ordenadas en el juicio hasta que la autoridad que hubiera prevenido en el conocimiento del asunto determine lo contrario. Es decir, no porque hubiera resultado procedente la excepción de litispendencia, las medidas provisionales y cautelares impuestas en el asunto en donde se hace valer dejarán de tener efecto. Este efecto cesará cuando la autoridad que conoció del primer asunto así lo determine. Pero, aquí viene el pero, lo anterior resulta aplicable en tratándose de personas que pertenezcan a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y demás grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Bueno, en materia familiar, ¿quiénes serían grupos vulnerables? Desde luego, niñas, niños adolescentes, adultos mayores, mujeres, en fin, ¿no? Entonces, creo que esta parte respecto de la litispendencia tendremos que ser muy cuidadosos al momento de sobreseer el juicio en el que se hizo valer, dejando entonces subsistentes las medidas provisionales y bueno, pues también los abogados tendrán que tener, abogadas y abogados tendrán que tener especial cuidado en esta situación. Bien, en cuanto a la excepción de conexidad de la causa, pues su tramitación es conforme a lo que actualmente conocemos. Hay un punto muy particular que nos habla de que esta conexidad no se podrá dar cuando ambos juicios tengan trámites incompatibles. Aquí la pregunta sería, ¿cuáles serían esos supuestos que motivan una incompatibilidad de procedimientos? Creo que debemos ser muy cuidadosos cuando se solicita esta conexidad o bien la autoridad jurisdiccional ordena que se acumulen estos asuntos, verificar que no tengan trámites incompatibles que imposibiliten el adecuado desarrollo de cada uno de los procedimientos. Bien, y recuerden que les decía que el trámite general respecto de las excepciones procesales, el momento en que se deben plantear, que se debe dar vista a la parte contraria, que si estamos en un procedimiento escrito se resuelve en sentencia interlocutoria, pero que si estamos en un procedimiento oral familiar, pues será en la audiencia preliminar en la fase correspondiente. Y así hay una acotación del Código Nacional en el sentido que la excepción de cosa juzgada tendrá una tramitación específica en el Código Nacional. Y bueno, les pediré entonces que remitirnos al artículo 75 de este ordenamiento, que es el que regula la excepción de cosa juzgada. También les decía, recordemos que respecto de las resoluciones de excepción de cosa juzgada, perdón, las excepciones procesales no procede recurso alguno. Pero vean ustedes en este artículo 75 lo que se establece. Y se dice que la cosa juzgada debe oponerse al dar contestación a la demanda o a la reconvención y con la misma se tiene que dar vista a la contraparte para que en el término de 3 días manifieste lo que a su interés convenga. Hasta ahí vamos en los mismos términos. Se resuelve en interlocutoria si es un juicio escrito o en la audiencia preliminar en la fase de depuración del procedimiento en juicios orales. Pero aquí, respecto de la excepción de cosa juzgada, sí se contempla recurso. ¿Cuál es el recurso? El recurso de apelación. Y nos dice que será apelable en ambos efectos si se declara procedente y en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la sentencia definitiva si se declara improcedente. Luego, entonces, si la excepción de cosa juzgada resulta procedente, la apelación se emitirá en ambos efectos, lo que quiere decir que suspende
Pero si es improcedente, entonces la interposición del recurso es en un solo efecto igual que equivale a la no suspensión, pero su tramitación será de manera conjunta con la sentencia definitiva. En este caso, entonces, la autoridad jurisdiccional, y así en algunos otros supuestos, pero en el caso específico de la cosa juzgada, la autoridad jurisdiccional de segunda instancia asumirá plena jurisdicción resolviendo el fondo del asunto sin necesidad de reenvío a la autoridad jurisdiccional de primera instancia. Y bueno, pues ahí entonces se atenderá lo conducente a la controversia planteada. Hasta este momento quedamos entonces con el pronunciamiento respectivo a las excepciones procesales y a las diferencias que encontramos conforme a lo que actualmente se regula en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Bien, para continuar, con esta sesión y atender a lo que nos marca el temario, pues bueno, haremos entonces la referencia a los sujetos del proceso. Cuando hablamos de sujetos del proceso, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues son las personas que se integran dentro de la relación jurídica procesal para el desenvolvimiento del proceso, ya sea como partes que litigan con intereses contrarios, sometiéndose a la decisión de la autoridad jurisdiccional, o como terceros con un interés directo o indirecto en el asunto y que quedan vinculados por la sentencia que se emite. Ahora bien, dentro de estos sujetos del proceso, pues encontramos a el órgano jurisdiccional, terceros y partes, ¿sí? Por lo que hace el órgano jurisdiccional, tendremos que atender a la competencia que tiene este órgano jurisdiccional para resolver la controversia que se pone en su conocimiento, determinada esta a partir de las facultades que la misma ley le confiere para intervenir en el conocimiento de los asuntos, así como la imparcialidad que debe revestir en las personas juzgadoras y demás servidoras públicas que intervienen en el trámite del asunto. Tendremos entonces que tocar los temas relativos a una competencia objetiva y a una competencia subjetiva. Recordando también que aun cuando un tribunal carezca originariamente de competencia, puede conocer de un asunto si se trata de un fuero renunciable y las partes se someten a su competencia. Bien, vamos a tener entonces todo el tema relativo a la competencia de la autoridad jurisdiccional en el título segundo de este libro primero. Y bueno, como primer punto, entonces referiré que la competencia puede darse, o el sometimiento a la competencia de un órgano jurisdiccional puede darse de manera expresa o de manera tácita. El artículo 86 nos dice que hay sumisión expresa cuando las partes lo manifiestan de manera clara, sin lugar a dudas. Y es tácito, nos refiere el artículo 87, cuando la parte demandada presenta su demanda ante la autoridad jurisdiccional en turno, cuando la parte demandante presenta su demanda ante la autoridad jurisdiccional en turno, cuando la parte demandada contesta o reconviene a la parte actora,
Se entiende sometido tácitamente también cuando quien promovió una incompetencia se desiste de ella, cuando comparece persona como tercera opositora, o cuando no se promueve de manera oportuna el cuestionamiento sobre la competencia. Entonces, bueno, sí se puede dar estos dos supuestos, ya sea una competencia, un sometimiento, perdón, expreso o un sometimiento tácito. Recordemos entonces que los criterios para fijar la competencia objetiva de la que debe estar dotado el órgano jurisdiccional se dividen, se clasifican en materia, grado y territorio. La competencia que prevé el Código Nacional en razón de cuantía la reserva a aquellos casos en que la ley orgánica respectiva establezca este criterio. Vámonos al artículo 83 para ver, hablar lo relativo a la competencia prorrogable. Nos dice el artículo 83 que la competencia por razón de territorio, lo sabemos ahora, la competencia por razón de territorio y además por materia son las únicas que se pueden prorrogar, salvo que corresponda al fuero federal. Esta también es una novedad dentro de las generalidades del Código Nacional, porque a diferencia de nuestro código local, no solamente la competencia por territorio se puede prorrogar, sino también la competencia por materia. Pero el código establece los supuestos en los que se puede dar la competencia prorrogable en razón de materia. Y vámonos entonces al artículo 83 y nos dice en su párrafo segundo que la competencia por razón de materia únicamente es prorrogable en las materias civil y familiar y en aquellos casos en que las prestaciones tengan íntima conexión entre sí o por los nexos entre las personas que litiguen, sea, fíjense bien, sea por razón de parentesco, negocios, sociedad o similares o deriven de la misma causa de pedir, sin que para que opere la prórroga de competencia en las materias señaladas sea necesario convenio entre las partes, ni dará lugar a excepción sobre el particular. Entonces, se resalta, en consecuencia, ninguna autoridad jurisdiccional podrá abstenerse de conocer de asuntos, argumentando falta de competencia por materia, cuando se presente alguno de los casos señalados que daría lugar a la división de la continencia de la causa o multiplicidad de litigios con posibles resoluciones contradictorias. Qué interesante este artículo en cuanto a que la competencia por materia también pueda ser prorrogable en asuntos de naturaleza familiar y nos da supuestos que amplían el abanico para que las autoridades jurisdiccionales competentes en materia familiar puedan conocer de aquellos asuntos, no solamente que tengan una íntima conexión entre sí, por las prestaciones, por esta conexión entre las prestaciones, sino también por los nexos que puedan darse entre las partes que litiguen por razón de parentesco, de negocios, sociedad o similares. Se dan cuenta de la amplitud de este numeral referente a la competencia prorrogable. Bueno, pues también esto desde luego que representará un reto para los órganos jurisdiccionales en materia familiar. Bueno, ahora en cuanto a las reglas para fijar la competencia, pues de similar contenido al artículo 1.42 del Código Procesal del Estado de México, lo vamos a encontrar del numeral 89 al 93.
Y bueno, pues ya les decía, es de similar contenido. Por ejemplo, nos señala que respecto de, para ser requerido judicialmente de pago, será autoridad competente el del lugar que la persona deudora haya designado para ser requerida, ¿no? Aquí quiero mencionar y resaltar lo que se establece en relación a los juicios sucesorios, porque aquí vamos a encontrar una excepción que debemos tener muy presente a la hora de hacer la denuncia correspondiente y plantearla ante el órgano jurisdiccional. Y señala entonces el Código Nacional, artículo 89, fracción quinta, que en los juicios sucesorios la autoridad jurisdiccional en cuya jurisdicción haya tenido su último domicilio el autor de la sucesión será la autoridad competente. Pero a falta de este domicilio, lo será el de la ubicación de los bienes inmuebles que forman la herencia, que conforman la herencia. Y si estuvieran en varias jurisdicciones, en donde se encuentra el mayor número de ellos. A falta de domicilio y de bienes inmuebles, entonces el del lugar del fallecimiento del autor de la herencia. Y aquí es lo destacable, sin que pueda alterarse el orden anterior. Entonces, debemos sujetarnos al orden que establece el artículo 89 en su fracción quinta. No podemos decir, bueno, porque el bien inmueble está aquí, no sé, pensemos en Tlalnepantla, entonces ahí presento o hago la denuncia correspondiente al fallecimiento de determinada persona, ¿no? O porque tiene varios inmuebles o más bien porque desconozco si tiene inmuebles, pero me interesa que se aperture la sucesión y yo sé que el señor falleció aquí, bueno, pues entonces hago valer la denuncia correspondiente en el lugar de su fallecimiento. Dice el código, tienes que seguir esta regla. Primero, en donde fue su último domicilio, si no tienes donde se ubiquen los bienes inmuebles, si se encuentran en varios distritos, en donde se encuentra el mayor número de estos, y si no tienes ni uno ni otro, es decir, último domicilio o bienes inmuebles, pues entonces en el lugar del fallecimiento. Esta misma regla debe observarse en los casos de declaración especial de ausencia por desaparición o presunción de muerte y finaliza esta fracción. En los supuestos de la presente fracción no procede sometimiento expreso o tácito al es determinante en cuanto a la fijación de la competencia. Y bueno, pues así continúa entonces el artículo 89 dándonos los supuestos en que para asumir la competencia por parte de las autoridades jurisdiccionales. Bueno, continuando entonces con el desarrollo de los temas, vamos a abordar lo relativo a los conflictos competenciales y sus vías de resolución. Ya les decía yo, según los que litigan en materia mercantil, seguramente estarán muy familiarizados en cuanto a estas tramitaciones por inhibitoria y por declinatoria. Ahora, el Código Nacional precisa dentro de los numerales 79 y 100 que en caso de que un tribunal desee plantear su competencia, lo hará inhibiéndose desde el primer proveído que se dicte respecto de la demanda principal, expresando evidentemente de manera fundada y motivada las razones en las que se apoyen, así como la autoridad que estima es competente. Entonces, si la autoridad jurisdiccional sostiene que es incompetente, pues lo tendrá que ser desde el primer auto inhibiéndose del asunto.
Ahora, cuando dos o más autoridades jurisdiccionales de una misma jurisdicción se nieguen a conocer de determinado asunto, la persona afectada debe acudir ante la autoridad jurisdiccional en segunda instancia para que se haga el pronunciamiento correspondiente respecto de quién deberá conocer. Si se declara infundada o improcedente la incompetencia, la consecuencia será aplicar una corrección disciplinaria consistente en una multa que, nos dice el código, no podrá ser inferior a 100 ni mayor a 300 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. ¿Correcto? Entonces, también, pues bueno, habrá que verificar realmente si se da o no esta competencia. Así, dentro del artículo 94 del Código Nacional, nos establece estas vías de las que ya les hablaba en cuanto a que las partes tienen la posibilidad de cuestionar la competencia del órgano jurisdiccional a través de dos vías, la inhibitoria y la declinatoria. Pero mucha atención, señoras y señores abogados. Cualquiera de estas vías que se intente será desechada de plano cuando la competencia promovida no tenga por objeto decidir cuál es la autoridad jurisdiccional que debe conocer el asunto. ¿Sí? El artículo 99 del Código Nacional nos dice entonces que si no tiene esa finalidad, pues entonces evidentemente se tendrá que desechar, ¿no? Y también si cuando de los documentos que obren en actuaciones apareciere que la parte litigante que hace valer la declinatoria se ha sometido a la jurisdicción de aquella autoridad que refiere incompetente, pues bueno, se desechará del plano. O sea, se advierte, se desprende de actuaciones, de las documentales, que uno, que no tiene por objeto determinar una cuestión de competencia, se desecha. O bien que ya se dio un sometimiento por la parte que lo hace valer, también se desecha. Y bueno, entonces, volviendo al tema de las vías que tenemos para, para determinar la competencia del órgano jurisdiccional. Si hablamos de inhibitoria, esta se intenta ante el juzgado que se estima competente, quien a su vez va a librar oficio a la que se considera incompetente para que deje de conocer el asunto y le remita el expediente dentro de un plazo de 5 días. Y bueno, también aquí refiere que si se niega a atender dicho requerimiento, pues cabe el recurso de apelación. La declinatoria. Entonces, la inhibitoria, precisar, se hace valer ante el juzgado que se estima competente. La declinatoria, ante el juzgado que se considera carece de competencia legal, exponiendo desde luego las razones jurídicas que sustentan el pedimento y las pruebas que se consideren necesarias, pidiéndole entonces a este órgano jurisdiccional que deje de conocer los asuntos y que remita los asuntos ante la autoridad que se considera competente. El trámite es incidental, ¿ok? Cuando la excepción, cuando procede entonces la declaratoria de incompetencia, se comunicará la resolución, será necesario que se comunique la resolución a las autoridades implicadas, ¿correcto? Bien, hasta aquí en cuanto al tema de la competencia objetiva. Ahora hablemos de este elemento subjetivo de la competencia que ya decíamos tiene que ver con la imparcialidad que debe revestir la persona juzgadora y en general los servidores públicos que atiendan el trámite del procedimiento.
Como impedimentos para conocer de un asunto, encontramos los previstos en el artículo 104 del Código Nacional, que bueno, que nos hablan de lo que también refiere el Código Procesal Local, de cuando se tenga un interés directo o indirecto en el procedimiento, cuando sea del mismo interés para el cónyuge, concubina, concubinario, en fin, ¿no? Por la relación que pudiera existir, parientes de consanguinidad, cuando el cónyuge, concubina de la autoridad jurisdiccional, pues a lo mejor sea parte heredera o legataria de alguna de las partes, todo esto que podría implicar un conflicto de intereses. En la parte final de este numeral, nos dice en la fracción 26 del artículo 104 que la autoridad jurisdiccional también estarán impedidas para conocer de los asuntos cuando hayan externado públicamente su opinión adelantando el sentido del fallo. Esto ya habla de un impedimento para seguir actuando y emitir la sentencia correspondiente. Pero establece que las opiniones que sean expresadas por las autoridades jurisdiccionales al intentar conciliar entre las partes y aquellas que se emitan con carácter doctrinario o académico no constituyen motivo de impedimento, ¿no? Entonces, habrá que hacer una distinción en cuanto a que si la persona juzgadora de manera, digámoslo como es, realmente imprudente, externó su opinión públicamente sobre un asunto y entonces dio a conocer la forma en que resolvería la controversia, pues quedará impedido. Pero si constituyen opiniones expresadas al intentar conciliar o con un carácter doctrinario o académico, pues no van a constituir una causa que motive el que pueda seguir conociendo del asunto. Bueno, ahora, cuando es el órgano jurisdiccional quien plantea su competencia, la incompetencia subjetiva, entonces esto se hace valer a través de una excusa. Pero si alguna de las partes es quien la hace valer, pues entonces corresponde al trámite de la recusación. ¿Ok? Y bueno, entonces el código en el artículo 105 de las autoridades jurisdiccionales de excusarse cuando se actualicen algunos argumentos investigados para el caso de que se declare esto, para el caso de que se advierta, perdón, alguna situación de impedimento